que soy. Eso está en el capítulo 8 del versículo 27 al 38. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Pedro creía que Jesús sería un Mesías militar que rescataría a Israel de la servidumbre romana. Para Jesús, ser Mesías significaba que sería un siervo sufrido, siervo rey, como lo indica en Isaías 53, que traería el reino de Dios entregando su vida en Jerusalén. Los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que siguiendo al Rey Jesús les traería fama, estatus e importancia. Jesús les aclara que seguirle es como si murieran cargando su propia cruz. Significa el rechazo de la violencia, orgullo, egoísmo y entregando su vida a otro en actos de servicio y de amor. La segunda conversación se encuentra en Lucas 9, capítulo 30 al 37, y la tercera conversación se encuentra en Lucas 10, del 32 al 45. Todo culmina en que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Eso está en Lucas 10, 45. Los discípulos no entienden y responden con confusión y temor. En el capítulo 9, Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan a una montaña y se transforma. Está radiante en gloria y luz y una nube desciende. Esto es similar a la gloria del Dios de Israel que se mostró en el monte Sinaí. A Moisés y Elías, que ambos estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Dios anuncia nuevamente, este es mi Hijo amado. Aquí Marcos presentando a Jesús como Dios encarnado. En Jesús, el glorioso Dios de Israel, va a ser rey a través de su sufrimiento y muerte por los pecados de su pueblo. Del capítulo 11 al 16, Jesús en la entrada triunfante en la Pascua en Jerusalén entra a los atrios del templo y enseña su autoridad echando fuera a los ladrones y deteniendo los sacrificios. Entonces comienza una semana de debates y confrontaciones con los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Por ende, ellos conspiran en matarle. Jesús advierte a sus discípulos y predice que Jerusalén y el templo serían destruidos y sus discípulos serán perseguidos como él hasta que él vuelva un día a traer el reino de Dios en su plenitud sobre el mundo. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, una cena simbólica que dice la historia de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto a través de la muerte del cordero sacrificial de la Pascua. Jesús toma estos símbolos y le da un nuevo significado. Estos apuntan a la liberación del pecado y la muerte que sucederán a través de la muerte y el sufrimiento del Mesías. Marcos 14, 43 al 50. Jesús es arrestado y llevado ante el sumo sacerdote y después es enviado a Pilato. Y el resultado fue que él fue condenado a ser crucificado. Cuando Jesús es crucificado, hubo oscuridad y no nube como en la transfiguración. En vez de la voz de Dios, escucharon a Jesús dar una gran voz y expiró. Lo más sorprendente es que fue un centurión romano quien vio a Jesús expirar y anunció quién Jesús era. Eso está en el capítulo 15, versículo 39. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Después el cuerpo de Jesús es puesto en una tumba. El primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé se acercan a la tumba
y la tumba estaba vacía y la piedra removida. Vieron un ser angelical joven que les informa que Jesús no estaba, que había resucitado de entre los muertos. Les ordena que le dieran las buenas nuevas a los discípulos, que él está vivo y que se encontraría con ellos en Galilea. Marcos relata que las mujeres se fueron aterrorizadas y no dijeron nada. Esto está en Marcos 16:8. Entonces, según algunos historiadores y según algún comentario en la mayoría de las Biblias, dice que así termina el libro. Pero después del capítulo y el versículo 16:9 en adelante, hay una nota en la Biblia que dice que el final no es parte de los manuscritos originales, que solo se encuentra a través de manuscritos de menos confianza. Es posible que el final del libro haya sido perdido o que Marcos nunca terminó su libro. Y seguimos. Debido a que dos antiguos manuscritos principales de Marcos carecen de los versículos 9 al 20, muchos modernos académicos creen que no son genuinos. Sin embargo, hay poderosos argumentos para su inclusión en el texto. Número uno, prácticamente todos los otros manuscritos griegos y además muchos padres de la iglesia sí que contienen este pasaje. Número dos, el versículo 8 es una conclusión muy extraña, especialmente en griego, donde la última palabra es gar o por qué. Esta palabra difícilmente se encuentra al final de una oración y mucho menos aún al final de un libro. Argumento número 3. Si como algunos enseñan el final original de Marcos se ha perdido y este final actual es solo una recapitulación, entonces las palabras de nuestro Señor acerca de la preservación preservación en Mateo 24:25 aparentemente no se han cumplido. Número 4, el contenido del pasaje es ortodoxo. Y 5, el estilo y especialmente el vocabulario están en estrecho paralelismo con el primer capítulo del libro. Esto sería una ilustración de la escritura llamada quiástica, en la que el principio y fin de un libro son paralelos. A, B, C, D, ejemplo, o C, D, B, A. En el versículo del 9 al 11, la aparición a María Magdalena. En el capítulo 16 del 12 al 13, la aparición a sus discípulos. En el capítulo 16 del 14 al 18, la aparición a los 11. Jesús describe aquí ciertos milagros que acompañan a aquellos que creen en el evangelio. Número 1, echarán fuera demonios. Número 2, nuevas lenguas, hablarán nuevas lenguas. Y número 3, tomarán serpientes. Todo esto se contienen en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 7, Hechos 16, versículo 18, Hechos 19, del 11 al 16, también nuevas lenguas, Hechos 2, del 4 al 11, capítulo 10 de Hechos 46, capítulo 19, versículo 6, y tomar serpiente, Hechos 28, 5. Número 4, beber veneno mortífero sin efectos dañinos. No lo registra Hechos, pero Eusebio, historiador de la iglesia, lo atribuye a Juan y Bernabé. Número 5, imposición de las manos sobre los enfermos para sanar. Hechos 3, 7, 19, 11, 28, 8 y 9. La ascensión del siervo a la diestra de Dios. Capítulo 16 del 19 al 20. 16:9, 40 días después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este es el puesto de honor y de poder.
En obediencia a su mandamiento, los discípulos salieron como ardientes llamas, predicando el evangelio y ganando hombres para el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, las señales prometidas acompañaban su predicación, confirmando la palabra que ellos proclamaban. Aquí acaba la narración con Cristo en el cielo, con unos pocos discípulos consagrados en la tierra, con la carga de la evangelización del mundo y dándose totalmente a esta tarea y con unos resultados con consecuencias eternas. A nosotros se nos ha confiado la gran comisión en nuestra generación. Nuestra tarea es alcanzar a cada persona con el evangelio. Una tercera parte de todas las personas que jamás hayan vivido, viven hoy. Al crecer la población de manera vertiginosa, aumenta la tarea, pero el método es siempre el mismo. Discípulos consagrados con un amor sin límites a Cristo y que no consideran excesivo ningún sacrificio para Él. La voluntad de Dios es la evangelización del mundo. ¿Qué estamos haciendo para ello? Y si hay 2 minutos, pues quiero leerle. Sí, papá, dale. Termínalo. Está súper interesante. En una sección que es el milagro que corresponde a la liberación de algo. Milagro número 1, curación del hombre con espíritu inmundo. Esto está en capítulo 1, 23 al 26. Eso corresponde a la impureza del pecado. Curación de la suegra de Simón, capítulo 1, 29 al 31, corresponde a la febril agitación del pecado. Número 3, curación del leproso, 1, 40 al 45, corresponde a la inmundicia del pecado. Número 4, curación del paralítico, capítulo 2, del 1 al 12, corresponde a la impotencia causada por el pecado. Número 5, curación del hombre con una mano seca, capítulo 3, 1 al 5, corresponde a la inutilidad causada por el pecado. Número 6, liberación del endemoniado, capítulo 5, del 1 al 20, corresponde a la miseria, violencia y terror del pecado. Número 7, la mujer con el flujo de sangre, capítulo 5, 25 al 34, corresponde a el poder del pecado para eliminar la vitalidad de la vida. Número 8, la resurrección de la hija de Jairo, capítulo 5, 21 al 24 y versículos 35 al 43, corresponde a la muerte espiritual causada por el pecado. Número 9, curación de la hija de la mujer sirofenicia, capítulo 7, del 24 al 30, corresponde al el dominio del pecado y de Satanás. Capítulo 10, curación del sordomudo. Número 10, curación del sordomudo. Capítulo 7, 31 al 37, corresponde a la incapacidad para oír la palabra de Dios y hablar de las cosas espirituales. Número 11, curación del ciego. Capítulo 8, 22 al 26, corresponde a la ceguera a la luz del evangelio. Número 12, curación del muchacho endemoniado. Capítulo 9, del 14 al 29, corresponde a la crueldad del dominio de Satanás. Y por último, número 13, curación del ciego Bartimeo. Capítulo 10, del 46 al 52, el estado de ceguera y miseria al que reduce el pecado. Y hasta aquí mi parte, que el Señor les continúe bendiciendo. Excelentísimo sinopsis del pastor Helio. Y eso último fue el punto en la I, déjame decirte, porque ahí traes los símbolos de cada uno de los milagros hechos por Jesús en el evangelio, en el evangelista Marcos. Eso es muy interesante. De alguna manera, Helio nos pasa de alguna manera la información, esa información última es un tesoro
tremendo. Antes de abundar un poco en lo que Elliot dijo, quiero añadir algo acerca de Marcos, el evangelista Juan Marcos. Juan Marcos es hijo de una tal María. Juan Marcos, aunque Marcos, y esto lo hablo por consumo de la pastora Yarolin, que habló hace unos días acerca de si Marcos fue discípulo o apóstol de Jesús. No, pero aparecen unos escritos que me encontré en estos 2 días acerca de que el apóstol Marcos, perdón, aunque Marcos no se encontraba entre los discípulos originales de Jesucristo, dice aquí que más tarde se convirtió, y esto es importante que usted lo tenga, Juan Marcos, el evangelista Marcos, Juan Marcos se convierte en en un discípulo. Hay una gran diferencia entre apóstoles y discípulos, en un discípulo de Cristo. Por ende, si usted nota, Juan Marcos era uno de los escritores que utilizaba el apóstol Pablo. Y Juan Marcos también, Marcos estuvo en el primer viaje del apóstol, se convirtió en ayudante del apóstol Pedro, perdón, y también estuvo en el segundo viaje, perdón, del apóstol Pablo, porque en el primer viaje se formó tremenda garata cuando Pedro trae a Marcos cuando era más jovencito, y en ese primer viaje Marcos salió corriendo porque se formó un pleito por Mesopotamia, por un lugar por allá, y en ese pleito los iban a matar a todos. Y fíjate que Marcos salió corriendo. Eso provocó que el apóstol Pablo en ese momento estuviera bien enojado. Lo podemos ver en la carta, en el libro de los Hechos, lo podemos ver entrando a Romanos también. Podemos ver la discordia que hubo en el apóstol Pablo por esta deserción, por este abandono de Marcos en ese primer viaje. Luego en el segundo viaje, quien entra después de Pablo estar tan molesto, tan envenenado con Marcos, tan envenenado, mira que es un irresponsable, hasta se formó tremendo lío entre Pedro y Pablo. Aparece ahí también en el libro de Corintios o Romanos. En un lado de eso aparece, después yo se lo voy a traer con exactitud y claridad, aparece tremenda garata. Pablo le dice a Pedro, tú lo que eres un hipócrita, tú lo que eres un hipócrita. Y empezaron ahí una discusión para que usted vea que en nuestra humanidad también se refleja la identidad del ser humano. O sea, podemos ser hijos de Dios, pero en otras palabras les quiero decir que también somos de carne y hueso. Antes de empezar, vamos a recoger la ofrenda en esta maravillosa noche. Me voy a dejar por aquí las vías para que usted pueda ofrendar o diezmar a través de Cele, brptropical@hotmail.com. Su ayuda y su donación siempre es necesaria. A través de Venmo, como Casa de la Fe BX, y a través de Cash App, como Casa de la Fe Bronx. Estas son las vías. Excelente. Siguiendo la línea, solamente para añadir a lo que nuestro hermano Pastor Elio trajo, voy a mencionar los apóstoles de Jesús en ese momento: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe,
Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo, y había otro que se llamaba Simón. Luego de Judas Iscariote, entra Matías a llenar el espacio de los 12. Es importante porque simbólicamente también los apóstoles tienen una participación muy interesante y muy importante en el libro de Apocalipsis. Importante. Eso usted no lo pase por desapercibido porque lo estudiamos, pero luego vamos a hablar sobre esto. Vamos a lo que nos quedamos la semana pasada y estábamos hablando acerca de los discípulos y de los 12, discípulos y los 12. Estos dos grupos, hablamos, que tienen en común el grupo cristológico al servicio del reino de Dios. Nosotros habíamos estudiado y quiero recordarles que hay una diferencia entre estudiante y discípulo. Lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? El estudiante abraza la lección, el estudiante recibe la lección, el estudiante recibe lo que se le enseña, pero el discípulo abraza al maestro y se enamora del maestro, sigue al maestro. Un buen discípulo abraza toda la sabiduría de un maestro. Por eso es una diferencia entre estudiante y discípulo. Por eso enseñamos que nosotros somos discípulos de Cristo. Y cuando Él nos comisiona, dice ir y predicar evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, haced y haced discípulos. Los discípulos abrazan la enseñanza del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, no es su evangelio, es el evangelio de Cristo. Por ende, estos dos grupos, el grupo de los discípulos y el grupo de los 12, son dos grupos que tienen en común un grupo cristológico al servicio del reino de Dios, son seguidores de Jesús por iniciativa de Él, unidos a Jesús, y entre sí crean como una fraternidad en ese momento. Su interés totalmente es servir, compartir, hacer la voluntad de Jesús. Eran misioneros. En donde quiera que iba Jesús, iban ellos. Donde quiera que iba Jesús, ahí estaban estos discípulos y los apóstoles. También hay un punto en común, que tienen conocimiento de Jesús como testigos del maestro que era Jesús, en quien se revela Jesús, se revela el reino de Dios, se revela en la imagen de Jesús, en el verbo hecho carne. Ese es el Mesías, ese es el Jesús mesiánico, que lo describen en vida. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el Jesús que vino a la tierra era divino, era 100% hombre, 100% Dios, donde dentro del contexto viviente del Jesús, Él anunciaba su muerte, resurrección y que vendría una vez más. Dentro de este grupo de los 12, siempre iba a estar con Él. Pero en un momento, dijimos la semana pasada, estos 12 se atemorizan, huyen. Nosotros hicimos hincapié en que seguro ahí se nota claramente la humanidad de estos hombres. Si tomaron a Jesús para apresarlo, ellos pensaban también a nosotros nos van a matar. Por ende, ellos con toda su humanidad huyeron. No debieron haberlo hecho, porque ahora pensando bien lo podemos predicar desde esta plataforma y podemos decir lo que sea. Pero hermano, dice el proverbista que el sabio verdaderamente ve el peligro y se esconde para que el peligro no le alcance. En este momento, cuando apresan a Jesús, cuando están en todo eso,
no había, los apóstoles se perdieron, inclusive uno lo negó, otro lo vendió. Por ende, ahí vemos claramente que la humanidad de estos 12 discípulos, el carácter de ellos aquí se deja ver muy bien. Los tres, habían unos que son muy extrovertidos y que tienen mucho que dar. De estos tres voy a hablar acerca de Pedro, de Santiago y Juan. Eran testigos especiales. Los comentaristas y los exégetas hablan, escuchen por favor, de que Pedro, Santiago y Juan son testigos especiales de Jesús. Estos testigos fueron testigos del poder de él en la tierra, del poder sobre muerte, de su transfiguración, y que verdaderamente dio testimonio del Padre. Esto es importante. Pedro es la imagen preeminente, su protagonista después de Jesús. Cuando usted ve la serie esta que estamos viendo, usted va a ver un Pedro que totalmente, usted lo está viendo, que es como que la segunda figura dentro del ministerio de Jesús. Está el Simón Pedro, porque después de Pentecostés, Simón cambió totalmente su mentalidad y su espíritu y su carácter y su personalidad fue transformado a través del Espíritu Santo. Por ende, ahí durante la estadía de Jesús en la tierra, fue su protagonista después de eso. Primero se llama Simón. Pedro es nombre teológico que representa al grupo. Pedro viene siendo como el portavoz. Mucha gente, y esto me pareció interesante, lo copié y se los paso a ustedes. Hay muchos antipetrinos. Esto lo menciona Barclay, lo cual me parece un poquito interesante. Ven al Pedro muy negativo por ser demasiado judeocristiano. Esto es un punto para que usted solamente como estudiante usted lo tenga. Como estudiante usted tenga esto. Cuando usted vaya, y esperamos pronto tener nuestras clases de instituto acá en Casa de la Fe, muchos de los comentaristas ven al Pedro muy negativo. También ven demasiado los antipetrinos lo ven demasiado volátil, lo ven demasiado agresivo. Y siempre Simón, durante esa estadía de Jesús, como actuaba de esa manera, esa es la forma en que los antipetrinos lo ven. Pero hay gente que son pro Pedro, pro petrinos, que ven como a Pedro como que la persona clave que tenía que estar al lado de Jesús. Era como un escudero hoy en día, que tenía que estar ahí para defensa, que tenía que estar ahí para cuestionar, y cuando nosotros vemos la serie Chosen, vemos que siempre él está cuestionando y siempre el hombre está, tú sabes, como que pendiente a lo que pasa con Mateo. Había como que siempre como una rencillita entre Pedro y Mateo. Según lo pinta el autor de Chosen, lo puede ver que siempre está como que está muy encima de lo que Mateo estaba haciendo. Y obviamente, fíjate, nos vamos al contexto actual. Cuando alguien llega a la iglesia por primera vez, que viene con un mal testimonio, rápido los que nos creemos más cristianos dicen, cuidado con este. Vélalo, que este viene del mundo, este viene de allá. O sea, que la humanidad de nosotros siempre nos quiere, lo que les quiero dejar saber, que siempre la humanidad va a reflejarse, siempre se va a reflejar, hermano. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo para que esas cosas no nos sucedan.
la imagen, hay muchos propetrinos que ven a Pedro como una buena imagen. Marcos es el menos propetrino de los evangelios. Elliot, ¿qué cosa? Marcos es el menos que ve a Pedro, que no abunda en Simón Pedro. Representa Pedro hoy en día un tipo de discipulado, dice Barclay, y yo estoy haciendo mención a las palabras de Barclay, pero en un momento también se puede ver la debilidad de Pedro cuando lo abandona a Jesús y llora. Dentro de estos, del evangelio, de estos evangelistas, más bien en el evangelio de Marcos, tenemos tres conceptos que son importantes que usted tiene que estudiar y dejarlo por ahí. Les voy a ser sincero. He aprendido muchísimo sobre esto en estos días. Hoy, hace un ratito todavía estaba tratando de anotar lo más que podía. Hay tres conceptos que son muy importantes. Número uno, eclesiología. La eclesiología está muy arraigada del evangelista Marcos. Marcos es el que precede al libro de los Hechos. El segundo es la escatología, como ahorita muy bien explicado por el pastor Elliot, que explicó la sinopsis de Marcos. Usted va a ver dentro de Marcos ese aspecto escatológico. Ahorita voy a explicar qué significan. Y número tres, dentro de Marcos vamos a ver también Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver la cristología. Importante. ¿Qué significa eclesiología? Esa es la parte de después usted lo puede ver a través de este video cuando lo pongamos. Es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia. Pero ese papel que desempeña la iglesia debe ser un papel, número uno, como comunidad, como una comuna, la iglesia, la congregación, como comuna, porque es establecida por Cristo, por Jesús. Por eso es importante que usted entienda que debe haber una congregación, que debe haber un pastor, que ya Jesús los puso a ellos, que debe haber un orden dentro de la eclesiología. Esto está muy, muy, muy enfatizado en los evangelistas. Eclesiología, la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia, número uno, como comunidad. Número dos, como entidad orgánica. Y lo más importante, la iglesia como ser humano, usted. Dentro de la eclesiología, vemos que la iglesia como organismo, como comunidad, iglesia significa su papel en la redención y salvación, que tiene su origen
en nada más y nada menos que Jesús muerto, Jesús resucitado, Jesús que se va, Jesús que viene y su sangre se mantiene viva. Eso crea una disciplina, crea un destino para la iglesia, porque el destino de la iglesia, ¿qué es? Las moradas celestes. Muy bien. Y dentro de toda esta dinámica crea un liderazgo y de hacer discípulos. Fue lo que envió él. No dice vayan y hagan estudiantes. No, vayan y hagan discípulos, discípulos en el evangelio de Jesús, de Cristo, y que los bauticemos. Escatología, ¿con qué se come eso? Diría alguien por ahí, yo no sé. Papito, Juanzo. La primera vez que yo escuché, dije, ¿cómo se come? Escatología viene de la palabra griega que significa último. Y se refiere al estudio de las últimas cosas. Un escatólogo muy famoso, que fue el creador de la palabra rapto, fue John Darby. Hoy en día tenemos escatólogos muy buenos, muy interesantes, como Jack Hibbs. Es un escatólogo súper excelente. El maestro Magdiel Narváez en el área hispana es uno de los más grandes escatólogos especializados en el estudio de las últimas cosas, eventos futuros que tendrán lugar en nuestra era actual. Y por ende, lo último es cristología. Que es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña Jesús de Nazaret. Pero ojo con esto. Mateo 24, 5. Jesús hace una. Esto es importante que usted sepa esto. Nosotros servimos a Cristo y somos cristianos porque seguimos a Cristo el Mesías. Hay un solo Cristo y es el Mesías, el que vino a la tierra. Estamos claros con eso, ¿verdad? Estamos claros con eso. Estamos más claros que un barril de brea. Pues mira, Jesús, escucha como eso, Jesús, cuando estuvo en la tierra, en sus postrimerías del ministerio de él, hace la aclaración. Mateo 24 dice claramente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nos detenemos ahí.
Y es interesante que la Reina Valera utiliza el Cristo en letras mayúsculas. Escucha esto. Y vamos a Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Lo utiliza también en letras mayúsculas. Y les voy a decir por qué Dios habla hoy. Aparece, dice, yo soy el Mesías, letra mayúscula. Y una que me gusta mucho es traducción en lenguaje actual. Dice, muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Con esto les quiero decir que no todo lo que brilla es oro, y utilizarán el nombre de Cristo, que es en letra mayúscula, no letra minúscula, el nombre de Cristo en vano. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque es importante que usted como hijo de Dios se preocupe por hacer lo que estamos haciendo en esta noche. Escudriñar la palabra para que no caigamos en error. Dentro de la cristología, porque nosotros seguimos a Cristo, podría dividirse en diferentes etapas. Voy a hablar de estas etapas, usted no lo tiene que escribir. Podría dividirse en 3 grandes etapas, y esto yo lo estudié hace unos años en el seminario teológico de Nueva York, lo cual me parece interesante que usted tenga parte de este conocimiento. Habla acerca, la cristología habla acerca de las 3 grandes etapas: vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el tema principal de la cristología. Menciona Matthew Henry, lo cual yo hago mención hoy. Menciona Matthew Henry algo que voy a hacer mención, y utiliza que estas 3 grandes etapas que la cristología llena, desde la vida, muerte, resurrección, hasta el concilio de Calcedonia. Utiliza concilio de Calcedonia, y voy a explicar qué es esto. Desde esta época se habla. Voy a explicar lo que es el concilio de Calcedonia. Lo puse por aquí para podérselo leer. Perdón. ¿Alguien habló? No, estamos bien, seguimos. Ajá. Concilio de Calcedonia fue un concilio ecuménico que tuvo lugar para el siglo IV después de Cristo. Este concilio es el 4º concilio de los primeros 7 concilios ecuménicos de la cristiandad. Ecuménicos en su contexto de que era interdenominacional, solamente enfocado en Cristo. Y sus definiciones dogmáticas fueron desde entonces reconocidas como infalibles por todas las iglesias cristianas, incluyendo católicas, iglesias ortodoxas, porque solamente se dedicaban a investigar y a concientizar y a profundizar en todas las etapas de Cristo en la tierra. Por eso es importante que no, y hago también alusión que la iglesia anglicana, la iglesia luterana obtuvo también todo toda la enseñanza del concilio de Calcedonia. Algo importante que encontré aquí, y estableció y se describe la plena humanidad de Cristo. Ellos describen totalmente y se basan y se especializan
en la divinidad de Cristo, lo cual me parece muy interesante que nosotros estudiemos a nuestro Redentor y Salvador, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Seguimos. Preguntas hasta ahora. Yo sé que es mucho con demasiado. Dentro de la eclesiología tenemos algunos conceptos que voy a pasar rápido a vuelo de pájaro. Número uno, aquí sale el término eclesia, que viene del griego, iglesia, que a su bien parecer se convierte a veces también en el latín eclesia con C, el griego eclesia es con K, y que simplemente significa una reunión de gente. Es una palabra compuesta. La Septuaginta, y explico lo que es Septuaginta para aquellos que no saben lo que es Septuaginta. La Biblia Septuaginta, esto yo lo había explicado hace un tiempito a otro grupo de líderes, fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea. Biblia de los 70. Es una Biblia por haber sido traducida al griego de textos hebreos y arameos por 72 eruditos. La Septuaginta, cuando usted estudia en instituto o en este tipo de seminario, usted lo va a estudiar con más profundidad. Utiliza la Septuaginta el término eclesia para traducir en griego la palabra hebrea iglesia, que significa congregación. El uso genérico de la palabra se usa muchas veces, iglesia en el Nuevo Testamento. Algo que me parece muy interesante, y voy a hablar a vuelo de pájaro acerca de lo que Mateo, Marcos y Lucas enfatiza como iglesia, porque preceden más que todo Marcos el libro de los Hechos. ¿Dónde nace la iglesia? Hago una pregunta. ¿Dónde nace la iglesia como congregación? ¿En dónde? En la Biblia. ¿Alguien me contesta? ¿En qué libro de la Biblia? En Acts. En el libro de los Hechos. Muy bien, en el libro de los Hechos. ¿Quién fue que contestó en inglés? Me, Freddy. Ajá, Freddy, te felicito, papá. En el libro de los Hechos nace la iglesia. Nace la iglesia ya como una comuna, como un grupo de gente. Yo hablé en un mensaje acerca de esto y decía que ellos tenían un orden establecido y por ende ellos seguían claramente y entendían que Jesús venía nuevamente a la tierra. Desde ahí ellos esperaban al Mesías nuevamente, desde ahí. Por eso ellos abandonaron trabajos, abandonaron todo, vendían todo y se iban a sus comunas para reunirse. Durante el día trabajaban casetas, túnicas, sus trabajos normales para reunir dinero, y por la noche se reunían a estudiar la palabra de Dios y a orar. La iglesia, por ende, dentro de este grupo de evangelistas, libros sinópticos, la eclesiología se pregunta las siguientes cuestiones. Valga la redundancia, pregunta. La eclesiología dentro de los libros sinópticos hace estas preguntas. Número uno, ¿quién conforma la iglesia? Esto es una gran pregunta. ¿Quién conforma la iglesia? Número dos, ¿debe uno unirse a una iglesia como congregación?
Número 3, ¿cuál es la autoridad de la iglesia cristiana? Hay muchas iglesias, pero cuidado porque hay ahora iglesias satánicas también. Número 4, ¿qué hace la iglesia? Número 5 o 6, no me acuerdo cuál es. ¿Cómo debe ser gobernada la iglesia? ¿Qué dones se desarrollan dentro de la iglesia? Estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, y ya desde aquí se va haciendo ya Jesús. O sea, Jesús no, mire, hermano, antes de mencionar el último, porque yo me emociono mucho, el último punto es cuál es el destino último de la iglesia. Ese es el último punto. No sé si son 7, 8, porque aquí yo no los dividí por número, pero vamos para atrás. Vamos para atrás, para atrás. Estamos todos aquí. Jesús no vino a la tierra solamente para cumplir el propósito del Padre. Jesús no vino a la tierra solamente para que los profetas hayan quedado bien por lo que ellos profetizaron, valga la redundancia. Hay mucho más allá de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Y uno de los factores importantes es la creación de esta maravilla que se llama la comunidad de Cristo, que es la iglesia cristiana. Él no vino a crear una religión. Ojo, él no creó religión. Jesús no vino a crear religión. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Alguien tiene algo diferente? Hable usted. No tiene que decir amén a todo lo que yo diga. Pues podemos tener opiniones y ser hermanos hasta la muerte. Ajá, alguien me está escribiendo aquí. Amén. Amén, mi amor. El papel importante de Jesús, un papel importante es que Él es el novio de la iglesia. Y por ende, los evangelios están conectados sinópticamente para marchar rumbo a Hechos, ya con una preparación de apóstoles y pastores para dirigir el cuerpo de Cristo, que es la niña de sus ojos. Por eso es importante que usted entienda que el cuerpo de Cristo tiene que estar unido y tiene que estar sujetado. ¿A qué? A Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y a los líderes que están dirigiendo, valga la redundancia, este cuerpo maravilloso, esta comunidad, este organismo que se llama congregación, que es un grupo de millones de iglesias dentro de una iglesia. Y eso es poderoso. Por ende, Jesús establece claramente a apóstoles que en un periodo de 3 años y pico, muy cortito, los tiró como si fueran guanábanas. Y ahora ustedes se encargan porque va a venir el Consolador. El Consolador va a bregar con ustedes. Si ustedes no aprovecharon este tiempo que estuvieron conmigo, porque la mayoría ni sabían quién era Jesús, ahí lo vemos en Felipe, que ni se entendía, caminaba con él, pero no sabía. O sea, esto es una locura que Jesús en tan poquito tiempo trata de establecer dentro de los apóstoles un precedente y un fundamento establecido en él, porque él es el verbo hecho carne. Y nos deja entonces la palabra que después se desarrolla, que ya lo estudiamos, todo esto, los profetas, más todo lo que él nos deja, se establece ahí como el canon bíblico para que nosotros sigamos. Pero ellos allí tuvieron que moler vidrio, porque todos ellos sabían claramente el resultado de seguir a Cristo. ¿Y cuál era el resultado? Muerte.
bienaventurados los que por mi causa fuesen vituperados, Mateo 5, bienaventurados los que por mi causa fuesen vituperados, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, pero gózate y alégrate que vuestro galardón es grande en los cielos. Sabía claramente Jesús el resultado de cada uno de ellos. Sabía claramente Jesús que en Hechos 2 se iba allí, el Espíritu Santo iba a bajar para poder reforzar espiritualmente la iglesia como persona y la iglesia como organismo. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Está muy calladito. Estoy loco de ir para la iglesia para escucharlo ahí. Este es bueno, pero mucho silencio no me gusta. Ajá. Habíamos hablado de que en los tres evangelistas se trata el tema de la eclesiología, de alguna forma. Y número uno, el primer punto fue que yo dije, ¿quién conforma la iglesia? ¿Alguien me puede contestar? Antes de yo abundar, ¿quién me contesta? ¿Quién conforma la iglesia? Cuando usted conteste, piense en lo que yo le dije anterior. A ver qué podemos sacar. ¿Quién conforma la iglesia? Nosotros. Nosotros, exactamente. Nosotros conformamos la iglesia. Pregunto, ¿es una corporación visible o terrenal? ¿Es una denominación? No. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo y conformamos un organismo. Por eso nosotros claramente la palabra nos da múltiples citas bíblicas. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por eso debe uno unirse a una iglesia, debe uno unirse a un lugar donde se predique el evangelio de Cristo, la sana doctrina de Cristo. Seguro que sí. Eso fue lo que vino a establecer Jesús en la tierra. Es importante que usted esté conectado con el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo en este momento, lo que estamos hablando es como organismo. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia cristiana? Dijimos ahorita, la autoridad es la institución por sí misma, ya sea como un único cuerpo o de manera general, o un vehículo independiente que soy yo como iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Predica el evangelio de Cristo y hace discípulos. Todo lo que hay dentro de eso, ya usted se imagina y usted debe saber que. ¿Cómo debe ser gobernada la iglesia? ¿Cuál es la misión? Hay autoridades que debemos sujetarnos. Y esto es dado claramente. Viene de Jesús, lo establece Jesús. No lo establece Pablo, lo establece Jesús en la tierra. Importante que la iglesia tiene que dejarse llevar por el evangelio de Jesús, el evangelio de Cristo, el fundamento de la palabra de Cristo, todo lo que diga Jesús. Mira que allá se desata un problema en Éfeso, por allá. No, porque yo le predico, yo soy de Pablo, yo soy de, ¿cómo se llama el otro? Ay, Dios mío, y era un revolú de gente, porque yo, no, Apolo, Pablo, que Cefa, que si el otro, que todo era un reguero. No. Y Pablo mismo les llamó la atención. Todo tiene que ser girado a través del evangelio de Cristo. No es una opinión nueva que yo esté creando,
No es una opinión nueva que yo esté diciendo, no es la opinión de fulano, porque muchos comparten opiniones. No, es el evangelio de Cristo. Nuestro fundamento tiene que ser Cristo y su evangelio. Y segundo, dejar que los dones espirituales se puedan manifestar dentro de la iglesia. ¿Cuál es el destino último de la iglesia? Las mansiones celestes. Y dentro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver que comienza la unidad, la santidad y la apostolicidad. Mateo quiere instruir a su comunidad, que es la comunidad judía. Incluso en las secciones narrativas de Mateo busca explicar enseñanzas doctrinales de Jesús. Habla acerca de los 5 grandes discursos que engalanan toda la obra de Jesús y demuestra Mateo la capacidad de Jesús cuando va a estos discursos, pero Mateo hace una síntesis mediante combinaciones, géneros literarios, que son importantes que lo estudiemos. Y dentro de esto se encuentra el Sermón del Monte, las parábolas de Jesús, habla acerca de la iglesia y de lo que sucederá en Mateo 24, habla acerca de discurso escatológico dentro de Mateo 24 y 25, y habla acerca de la misión ya en las postrimerías de Mateo. Jesús y esto yo lo he dicho, y yo saqué esto de Matthew Henry, lo cual me llamó mucho la atención. El Jesús enviado a la tierra, su primera misión era a dónde iba apuntado su ministerio principalmente. ¿Alguien me puede contestar? Al pueblo de Israel. Totalmente. Gracias. Gracias. A lo suyo vino, dijo Juan, pueblo de Israel. Pueblo de Israel. A predicar el evangelio a ellos. Y los suyos no le recibieron. ¿Quién contestó al pueblo de Israel? Juanzo. Mi amor, te amo. El primer trabajo de Jesús fue el pueblo de Israel. Vamos para allá primero. Por eso la palabra dice claramente, primero en Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra se mandan por ahí para abajo. Pero primero es en casa. Como muchos de nosotros queremos ir a China y no hemos ido a un restaurante chino a predicarle a un chino. Pero queremos ir a evangelizar a China. Queremos ir a México, vaya a un restaurante mexicano, primero predíquele allí y luego vaya para México. Aproveche todo esto que le estamos dando para que todo lo que hagamos alrededor nuestro sea evangelismo, hermano. A eso vino Jesús, al pueblo de Israel, a lo suyo. Y claramente me gustó lo que Matthew Henry habla porque cumple exactamente, y obviamente esto es bíblico, cumple Jesús lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Recuerde, y vuelvo y hago la aclaración,
Jesús, el Yeshua, vino al pueblo de Israel. Nosotros, la esencia de su advenimiento en la tierra fue de Mesías para el mundo entero. Cristo, el mundo entero. Por eso yo predico a Cristo. Y es lo mismo, Jesús y Cristo es lo mismo. Jesús es lo mismo, Elohim es lo mismo, todo es lo mismo. Pero en su significado es importante que usted lo entienda. Mesías es correcto. Mateo es quien más usa hijo de David. Mateo usa hijo de David, lo aclaman así o lo piden así. Vuelvo y hago la aclaración. Recuerde claramente, cuando usted ve la película Chosen, no es que a mí me estén pagando para yo promoverla. Hermano, es que verdaderamente vale la pena ver esta serie de Chosen. Cuando usted ve esta serie, usted se va a dar cuenta del tipo de instrucción y de estudios que los judíos tenían. Ellos se basaban todas sus instrucciones y todo su estudio a través de los profetas. Isaías era uno de los grandes, bueno, es un profeta mayor, pero Isaías era uno de los más estudiados por los rabínicos. Isaías es el más importante y no podemos dejar por alto a Jeremías. Pero Isaías era más importante en todo su esplendor. No podemos dejar por alto lo que Daniel dijo. Y todos estos profetas, los profetas mayores y menores, era lo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo de las sagradas escrituras. Todas, ¿se acuerdan? Toda escritura es útil para corregir. Toda la escritura que yo dije que averiguamos que era una mala traducción. Es toda palabra inspirada debidamente. Ahí eso es lo correcto. Debidamente. Seguimos. Entonces Mateo es quien más usa el hijo, es quien más usa el hijo de David. Muchas veces hijo de Dios lo concibe una virgen por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Hablamos de Mateo en la confesión de Pedro o en las tentaciones de la cruz relacionadas con las del inicio en el desierto. Vemos a un Jesús obediente, un Jesús totalmente obediente, sumiso y haciendo la voluntad del Padre. Jesús dice, mi Padre, habla de mi Padre. Y esto es un punto muy importante que usted tiene que también tener en cuenta, que ahí hablamos de un Jesús que se somete, que se sujeta y que nos enseña a nosotros a sujetarnos. Así se dirigen. Los discípulos le llaman maestro. Pero sus adversarios también le llamaban maestro. Jesús, en el libro de Mateo, es Dios con nosotros, Emmanuel, por su nacimiento. Y más allá de su vida terrestre, Jesús está siempre con los apóstoles y los discípulos. Algo importante dentro de el libro de Mateo, no se dice que él es Dios, no se menciona que él es Dios, pero se da a entender que él es el Dios que perdona. Aunque no habla, no se dice, porque él le da gloria al Padre en todo momento. Le dicen Hosana, Hosana al hijo de David. Y para terminar, vamos a terminar con este punto último que vamos a decir.
Y volviendo al término de iglesia, Mateo es el que comienza a utilizar el término iglesia. Y la realidad es que Mateo, la obra entera, va alrededor de la vida eclesiástica. ¿Ok? Mateo, si usted ve la serie Chosen y vuelvo para atrás, es un hombrecito muy, ¿cómo puedo decir? El que hace el papel y de la forma que utilizan al Mateo de Chosen es un hombre muy, ¿cómo que usted le puede llamar, Beba? ¿Cómo es que tú le dices? Tiene manerismo autista. Tiene manerismo autista, no, pero tú usas otra palabra. Muy detallado en su apuntes y muy detallado, tiene... muy literal. sí, pero también tú decías que tenía... ay, Dios mío. Si usted ve en la serie, usted van a ver al Mateo, que Mateo tiene un problema serio de atención, no sé si de atención, porque todo lo que él hacía, él buscaba la manera de que todo fuera por números y detalles. Y es importante que usted sepa que... Acomplejado, pastor. ¿Ah? Acomplejado. No, como OCD. Tenía un Era poquito. como, Eso, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, que no acomplejado soy yo. Pero déjame decirte, Jole, no estás muy lejos de una realidad, mi amor. Porque cuando tú lo ves, cuando tú ves la serie, te vas a dar cuenta del tipo de Mateo que están utilizando. Y el que escribe la serie Chosen aprendió muy bien ese detalle de el carácter y la personalidad de Mateo. Así que todos los números. era todo Pastor, un número. perdóname, también cuando yo lo vi tenía problemas con el papá siempre estaba como no le estaba dando crédito a sí, Mateo. sí, tienes toda la razón. Y en el libro de Mateo es el único que utiliza el término eclesia. Y dentro del libro de Mateo va totalmente alrededor de la vida eclesial. Es el que comienza a hablar de la vida eclesial. También allí en Mateo podemos ver cómo Israel rechaza y mata al hijo. La iglesia surge entonces, que es fundada totalmente, la iglesia la fundó Cristo. Jesús permanece con ella para siempre. Jesús en Mateo, Marcos y Lucas, Cristo es la alianza que tiene Cristo con la iglesia, que al final de todo la iglesia vuelve a los brazos de Jesús en el último día, en el día postrero, donde el gran día la iglesia se reconciliará, se casará nuevamente, se casará con Cristo. Entonces ahí sigue la continuidad de nosotros de vivir por toda la vida, toda la eternidad con nuestro Rey. Ese es uno de los mensajes principales de Mateo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta aquí. Voy a ponerlo acá, voy a poner la fecha. Mayo 2. Muy interesante. Dios les bendiga. De verdad que estamos muy felices con esta serie. La próxima semana tenemos a Pastor Elio, que nos trae una sinopsis de Lucas. Si Lucas es muy grande, me imagino que va a ser muy grande. Pícala en dos, para que tengamos para la próxima semana, Elliot, porque Lucas es mucho con demasiado, papá. Son 10 páginas. ¿Ok? Ok, pues se pica en dos porque son 10 páginas. Es bastante material. Es bastante material, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Estamos aquí para contestar, y si no podemos contestar, créame que buscamos la contestación y se la hacemos llegar. No somos tampoco eruditos.
Pastor, tengo una pregunta. Cuando usted dice que la palabra dice que hay que congregarse, yo tengo unos amigos que ellos conocen muy bien la palabra y últimamente ellos han decidido que dicen que no se congregan porque conocen la palabra, pero ellos no hacen falta congregarse. Pues no conocen la palabra. Exacto, ¿sabes? Y ellos fueron los que prácticamente me llevaron a la iglesia a mí y me presentaron al Señor. El Señor los usó a ellos. Y predicaban en el Y caserío. últimamente no se está congregando. ¿Qué pasaría con personas así que toman esa decisión? No, papá, cada uno va a tener que darle cuenta aparte. Nosotros no somos quien para establecer juicio, pero algo sí yo sé, que uno tiene que cumplir e imitar a Jesús en todo y hacer, perdón. No. Ok, sigo acá hablando. Tenemos que establecer y tenemos que hablar acerca de lo que Jesús hizo y lo que Jesús establece, y yo tengo que ser fiel imitador de mi Cristo en todo y sujetarme a lo que Él hizo y a lo que Él nos dijo. Si nos vamos a poner en esa cuestión de señalar y criticar y juzgar, ahí nosotros no somos Dios, nosotros no podemos tumbarle lo que Dios tiene que hacer, no es nuestra posición, pero con algo sí te puedo decir, es que la palabra es clara, y como la palabra es clara y ese es nuestro libro para nosotros seguir, pues tenemos que hacer totalmente referencia a lo que es la palabra. Hay veces, bueno, el apóstol Pablo habla de renovado el espíritu de nuestro entendimiento. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no esté conforme a lo que este mundo traiga o a lo que este siglo traiga. También nosotros no nos podemos hacer sabios en nuestra opinión. Todo lo que la palabra nos informa apunta a que tenemos que ser obedientes y seguir hasta el final. Mira lo que dice claramente, el que perseverare hasta el fin, que dice, ese será salvo. Pero en la perseverancia tiene que haber un grupo de cosas, tiene que haber un grupo de cualidades y características que tenemos que seguir. Ahora, como yo hablaba el día lunes, que hablé acerca un poco de lo que es convicción. Convicción y opinión son dos cosas diferentes. Nadie nos puede cambiar la convicción. Nuestra convicción es lo que yo creo y lo que yo estoy establecido. Nadie cambia tu convicción. La opinión es debatible. Tú crees en algo, yo creo en algo, y eso a lo mejor pues tiene un punto medio. ¿Ok? Pero dentro de la palabra no habla del aborto. No habla del aborto. Entonces yo puedo tomar eso como una fuente, una nueva moda del momento y decir, eso no está en la Biblia, yo voy a respaldar el aborto. ¿Lo puedo tomar así? No. La Biblia me habla, no matarás, no asesinato, cuidar lo que Él crea, ser cuidadoso con la creación de Dios. Pues la Biblia me habla de todos esos factores que, en otras palabras, yo tengo que entender que no está bien matar una criatura que es creada por Dios. Esto es un ejemplo nada más. Otro ejemplo es, la Biblia no dice que usar drogas es pecado. La Biblia no dice nada de esas cosas. Pero entonces, ¿dónde podemos establecer un precedente lógico establecido a través de la palabra? En que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos respetarlo, aunque no diga. O sea, yo tengo que buscar ahí que me digan las cosas. No, hermano, no. Nosotros tenemos que ser más que sabios, porque el Espíritu Santo, Juan nos dice que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y Él es el que se encarga. Por eso, cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener la deidad del Espíritu Santo totalmente encendida como piloto, y que esa llama crezca, buscar la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Espero que haya contestado tu pregunta, papá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien alzó la mano por acá? Félix, Joan, alzaron las manos. Yo vi que estaban alzando la mano los dos ahí. Joan, Félix, ¿no? Monique, ¿está todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues nos vamos. Estamos claros. Si pasamos un examen ahora, todo el mundo saca AF.
¿Te acuerdas? AF, en vez de AF. Pasamos un examen, todo el mundo saca AF.